Seguimos en Plan de Radio acompañando todos tus planes con una temperatura más que agradable, casi 19 grados, 18 grados 3 y una semana que va a ser muy diferente a la anterior porque las máximas en general van a estar entre 13 y 18 grados. Recuerden que las máximas de la semana anterior estuvieron por lo menos hasta el día jueves entre 5 y 8 grados, y menos bajo cero los 3 primeros días de la semana. Giancarlo Quadrici ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien, disfrutando de esta falsa primavera. ¿Es primavera para vos 19 grados o primaveras entre 20 y 25? 19, bueno, está ahí en el borde, ¿no? Está ahí en el borde. Con el frío que hizo, esto de verano casi. Claro, esto ya es otra cosa, es otro país. Pero en los 20 y pico de grados, según dicen, ahí está la temperatura perfecta. Los primavera, 23, 25. Qué lindo, está lindo, ¿no? Nadie tiene mucho calor, nadie siente frío, ¿no? Es como el clima de Merlo, San Luis, que muchas veces dicen. Así es la temperatura. Y cómo cambia, ¿no? La subjetividad en un espacio o en otro, en un clima, en un país, en un contexto o en otro contexto, ¿no? Quizás hablemos un poco de eso hoy. Hablando no estrictamente desde, digamos, lo científico, pero sí por ahí desde lo más esotérico, distintas corrientes mitológicas, son vibraciones. Es decir, son vibraciones que va sintiendo la persona. La temperatura alta, la temperatura baja, son vibraciones y esas vibraciones, esos sentires que están ahí, ¿no? Que se van trasladando como el impulso electrónico que adentro me hace hablar a mí, mover el dedo, etcétera. Toda energía eléctrica, eso sí está comprobado científicamente, claramente, que hace que movamos un dedo, esto, lo otro, esos impulsos electrónicos que tenemos adentro de... Entonces, cuando uno estudia la física por arriba, lees algún librito o algo, decís, qué interesante todo este mundo. Cuánto que no estamos viendo, que inclusive no se ve. de lo que vemos, inclusive Claro. de lo que decís, digo, ¿no? Cómo se siente los sentidos. Uno dice 5 sentidos, pero bueno, también uno tiene sentido de orientación, tiene sentido de una cantidad de otros sentidos que no tenemos ni siquiera nombrados en el lenguaje cotidiano y que sin duda impactan y afectan los modos de estar, de ser, de compartir, de comunicarnos, ¿no? Que son todos subjetivos y personales. Quiero decir, ninguno puede ser igual al otro. Cuando, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo Cristina habló de que la inseguridad era una sensación y la salieron a matar y otros salieron a explicar y a decir, es una sensación, porque es de mi sentido y no es el mismo que el del otro. Amén de los datos. Que no están directamente vinculados, por ejemplo, con los datos, exactamente, ¿no? Que si los datos los repetimos a mansalva, el mismo hecho durante 20 veces, también la comunicación estudia que esa reproducción de la idea pareciera que hay muchos más, o vos empezás a sentir que ese hecho pasó más veces de la que pasó. Dos cosas ocurren. Y ahí entramos en la otra parte que quizás también conversemos un poco hoy, si sale bien lo que tengo pensado compartir con ustedes. Ajá. Cómo toda esta serie de sensaciones, de afectos, de emociones incluso, ¿no? Digo, ver qué lindo día o ver a tal persona en tal lugar, quedan en el caso de las pantallas filtradas, reducidas, orientadas, codificadas, sobrecodificadas, generando otras cuestiones, ¿no? Yo digo, qué importante en estos momentos es volver a pensar el espacio en su multidimensionalidad, incluyendo la posibilidad de encuentro con otras personas, porque lo que decías vos básicamente es el cuerpo, ¿no? Digo, nadie tiene el cuerpo que tenemos nosotros, cada uno tiene su cuerpo, después podemos tener ideas que compartimos, podemos compartir espacios, pero nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y cómo lo sentimos y cómo registramos el mundo a través de esa corporalidad, digamos, es un evento único, con fecha de inicio y con fecha de final además, ¿no? También no está de más recordarlo. El envase tiene vencimiento. Entonces, mucho de esto cuando queda metido a la fuerza en pantallas se pierde y genera una serie de distorsiones que es importante tener en cuenta. Y que afectan claramente, entre otras cosas, la salud mental de las personas, ¿no? Digo, cómo nosotros percibimos el mundo, cómo nos vinculamos con otros, cómo esperamos. Es un tema muy, muy interesante. Mañana vas a estar, y es importante esto, martes 8 de julio, 18:30 horas,
en un ciclo que se van a abordar distintas problemáticas justamente de juventudes y un abordaje a través de las políticas públicas. Vas a estar vos, Giancarlo Quadrisi, presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral de la Adolescencia, Juan Escobar, Adriana Narváez y Cecilia Merchán. Es un conversatorio abierto. ¿Dónde es, Juan Carlos? Contame. Perdón. En la web. Hablando de pantallas, va a ser un conversatorio online. Hay que inscribirse para poder participar. Se meten en la página de SACIA, de Sociedad Argentina de Salud Integral de Adolescentes. SACIA, así las dos veces con SACIA, S. Sí. Pueden entrar, pero seguramente también en las páginas de las organizaciones que participan en esto, digo, por ejemplo, la Sociedad Civil en Red, el Foro del Sector Social, que es a través del cual participamos nosotros. Esto lo hicimos justo antes de hacer el cambio de autoridades. Esto también es importante decirlo. En este momento no soy más el presidente de la SACIA. Bien, ok. La buena presidenta aclaración. es la doctora Janina Asserson. Okay. Hace poco hicimos el cambio, por eso quedó... sigo siendo miembro, digamos, Está bien. de la vicepresidencia ahora. Pero, no te metí en ningún lío, ¿no? No, para nada. Presidenta, no se enoje. Hay que, en honor a la verdad, decir que la presidenta es la doctora Janina Asserson. Y bueno, y traigo esto del espacio, porque mientras pensaba, ¿no? Digo, ¿qué enfoque podemos darle en esta conversación? Donde vamos a tener a personas como Juan Carlos Escobar, que estuvo mucho tiempo a cargo de la dirección de adolescencias y juventudes. Para nosotros, para las personas que trabajamos con la adolescencia, que haya una dirección de adolescencias y juventudes, que tenga ese lugar específico. La adolescencia fue un logro muy, muy importante. Habíamos arrancado con un programa nacional de salud integral en adolescentes. La adolescencia luego fue una dirección, ahora quedó subsumido en un programa de ciclos vitales donde está la adolescencia y la tercera edad y todos los ciclos vitales juntos, lo que es un problema porque la adolescencia tiende a diluirse en las políticas públicas. ¿Por qué? Y porque los niños llaman más la atención, siempre decíamos cuando se armó la SACIA hace mucho tiempo, que había mucho esfuerzo puesto en el mundo cuando nacían, en el sector perinatal, digamos, hasta los 5 meses, el control del niño sano, entonces lo llevaban todo el tiempo a los niños, digamos, al pediatra. Ahora cuando empiezan a ser adolescentes, se abre una incógnita, no se enferman mucho, pero sí consultan mucho por causas externas, sí se embarazan, sí tienen problemas de consumo. Los problemas dejan de ser puramente de salud y requieren la intervención de otros sectores, del sector de educación, del sector de deportes, del sector de cultura. Un abordaje multidisciplinar. Exacto, multidisciplinar, intersectorial y sobre todo con participación de los jóvenes, ¿no? Por eso hace bastantes años, allá en el 96, decidimos, yo no decidí nada porque no estaba ahí, todavía, me sumé unos años después, pero se creó la Sociedad Argentina de Salud Integral con adolescentes para que tenga un lugar específico la adolescencia y que sea este lugar con participación de adolescentes y jóvenes. La primera pregunta que se me venía cuando me hablas del que se crea, uno tal vez lo tiene como el momento más crítico o uno de los más críticos en la vida de una persona, la adolescencia. Uh-huh. Sí, claramente es un momento donde quizás hubo otras cosas críticas, sin duda, durante la infancia o en los primeros años de vida, donde se forma el carácter. Ahí son momentos vitales de mucha importancia, pero con menor conciencia quizás de la subjetividad, del propio lugar en el mundo. En la adolescencia se reeditan todas las cuestiones que pasaron antes. Y además se reeditan las cuestiones, los que tenemos hijos o que criamos de algún modo, ya sea en el aula o en distintos lugares, adolescentes, que participamos en el cuidado de personas adolescentes. Vemos también cómo la adolescencia, la persona que tenemos enfrente, reedita nuestra adolescencia, ¿no? Y decimos, pero yo cuando era adolescente, o nos olvidamos que fuimos adolescentes también, y que hacíamos las mismas cosas que ahora nos parecen una locura. Pregunta obligada, ¿hasta qué edad es la adolescencia? Porque hay mucho que se conoce de esto y que se sabe que se estiró, pero ¿hasta qué edad? Empieza entre los 11 y 12 la preadolescencia, ¿tiene que ver con el desarrollo genital, el inicio de la adolescencia y hasta qué edad llega? La pubertad claramente tiene que ver con el inicio del desarrollo genital, digamos, 9, 12 años, que es un proceso biológico. Ahora, por eso nosotros decimos adolescencias, porque qué es un adolescente varía muchísimo en cada sociedad, y el otro día la escuchaba a una persona decir,
En los sectores populares la adolescencia casi no existe, o existe de un modo mucho más acortado, porque lo que se llama la moratoria social, que es ese tiempo, espacio que se le da a las personas para que se formen, que crezcan y que se desarrollen, hay sectores donde eso no se da, digamos, y Antes que directamente ingresen al mundo laboral y etcétera. son padres, Sí, están claro. trabajando, están cuidando hermanos, digamos, y ese periodo no lo tienen. Entonces, como es un término profundamente sociocultural, la adolescencia, puede variar y nosotros, las personas que trabajamos con adolescencia, tratamos de que se estire más para poder seguir teniendo posibilidad de intervención. Lo que puedo decir, sin dudas, es que es muy importante vincular el proceso de la adolescencia con el de la juventud y poder trabajarlos en conjunto, porque están muy vinculados, digo, terminar la secundaria, empezar la universidad, bueno, hay como distintas cuestiones, pero que es importante que estén vinculados y que haya un acompañamiento entre las generaciones, digo, que los que ya pasaron, los que tienen un poco más de años puedan estar con los que tienen menos acompañando esas cuestiones. Bien, y decía, ¿no? En este desafío que tengo mañana, que tenemos mañana, de poder poner en agenda el tema de salud mental, adolescencia, juventudes, verás que está pegado en el título, educación sexual integral. Desde el punto de vista de las políticas públicas, bueno, me encontré ahí con un desafío muy fuerte, digo, ¿cómo encaramos? Digo, hubo justamente recientemente Fernando Sigman, con un equipo de personas, sacó el protocolo de salud mental en adolescencias, un documento muy muy bueno, con un montón de recomendaciones, con un protocolo para levantar datos e informar situaciones sobre adolescencia. Digo, está como en agenda en muchos ámbitos, pero contrariamente a lo que pasa en los ámbitos científicos académicos, en los ámbitos de la política pública real y concreta, como decía, el programa de Juan Carlos Escobar no está más. El trabajo que se hizo con el Consejo de Adolescencias y Juventudes, que en términos de salud mental también logró generar un kit de herramientas para trabajar con adolescentes y jóvenes, temas de salud mental. Bueno, esos avances no tienen un soporte en este momento en los centros de salud, en el ministerio, en las políticas públicas. Te iba a decir, no tienen un soporte, pero tampoco, digamos, vos creés que en los próximos años pueda llegar a haber algún cambio. Desde que subió el actual gobierno, a lo que te estás refiriendo, hay múltiples recortes. Múltiples recortes. ¿Creés que en algún momento se pueda llegar a rever? Digo esto basado en información que es prueba, dato mata relato, porque hay funcionarios del actual gobierno que consideran que si la economía se va recuperando, como las prioridades son el orden fiscal y ya lo que escuchamos tantas veces, y el tema de bajar la inflación, a su momento se podrá poner plata en otros lugares, o nada. ¿Vos creés que si a una persona que tiene 20 años uno la congela y le dice, espera un poco que dentro de 10 años te vuelvo a descongelar, cuando la descongela va a estar viva? ¿Va a tener un contexto? ¿Va a saber qué hacer? Bueno, pasa lo mismo con los sistemas de salud, digo, ¿no? Y acá, gracias por traerlo, digo, también quizás la semana que viene le demos un poco más de espacio, o en algún momento te comparto por supuesto, la convocatoria a problematizar, digamos, el tema de las residencias. Nosotros, para poder tener atención de adolescentes y jóvenes, necesitamos construir capacidades en los profesionales y en las comunidades y en los propios adolescentes y jóvenes. Si nosotros rompemos abruptamente todo eso, en 10 años no podemos empezar de donde dejamos. Tenemos que empezar medio como de -10, ¿no? Y digo de -10 porque no podemos empezar de cero. Bueno, de -10 en algunos puntos, de 3 en otros lados, digo, porque, bueno, muchas cosas que se destruyen después hay que volver a construir y no se puede partir de donde se dejó, ¿no? Porque los residentes no se formaron, porque los equipos de salud se desintegraron, porque los dispositivos y los presupuestos, y porque los problemas, digo, no es lo mismo abordar el problema, este es un tema muy interesante, de un adolescente cuando empieza a tener problemas de salud mental, 12, 13, 14, 15 años, que cuando esos problemas de salud mental se hicieron crónicos a los 25, 30, no fueron 40 tratados años. Durante tantos años. Y en general los problemas de salud mental, que son de muy difícil abordaje, empiezan en la adolescencia, ¿no? Entonces, retomando un poco todo esto y preguntándome qué conversar, me di cuenta que tenía que volver la conversación como unos cuantos años atrás
allá por el 2000, me animaría a decir, cuando, por un lado, se empieza a problematizar esto y desde distintas organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Población, la UNFA, dicen, bueno, tiene que haber servicios especiales para adolescentes y jóvenes, ¿no? Yo esto lo pude vivir con mis primeras experiencias laborales, fui a trabajar en Ingeniero Bunge, ahí en la zona de La Salada, en un centro de promoción del joven donde básicamente se trataba de que las adolescentes puedan consultar al ginecólogo o a la ginecóloga en un espacio distinto que la sala del barrio, porque a la sala del barrio iban la madre, la tía, etcétera. Ahora hemos tenido, estoy hablando de 25 o 30 años atrás, hay como otra apertura, otro diálogo, pero en aquel momento eso era una barrera, que la niña adolescente vaya a consultar al mismo lugar que consultaba la madre. Privacidad. Se rompía uno de los principios. Garantías para poder, digamos, expresarte normalmente, y también que esto cuando se hablaba mucho, me hiciste acordar algo en la época de los 90, que el test de VIH no era tampoco una cuestión de tanta privacidad. Después empezó a estar. Hubo que trabajar exactamente para que se mantenga la confidencialidad. Claro, confidencialidad. Acá tenemos dos aspectos centrales de lo que es planteado como servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que tiene que ver con que sean accesibles en tiempo y en lugar. También los horarios de atención muchas veces no son los más amigables para adolescentes y jóvenes, ir a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana a sacar un turno, o ir y encontrarse con la tía, con la madre, con la abuela. Eso también rompía la confidencialidad, accesibilidad, confidencialidad, y también que sean interdisciplinarios, ¿no? Muchas veces no alcanza, por ejemplo, en República Dominicana este fin de semana se logró que los embarazos de niñas adolescentes que tengan un partener de 5 años mayor que ellas sean denunciados como abuso, ¿no? Bueno, esto requiere un trabajo interdisciplinario. Probablemente si está el ginecólogo solo mirando el estado del embarazo, esto se le pierde. Hace falta un trabajador social, un psicólogo, hace falta que sean interdisciplinarios, ¿no? Los servicios de atención a adolescentes y jóvenes. Te iba a consultar, cuando hablamos antes de la falta de financiamiento, anclaje, ¿no? El estar congelando todos estos proyectos y todo este trabajo, se congela también a un montón de profesionales desde lo laboral. No solo la persona que va a ser asistida, que va a trabajar con esas herramientas y que necesita la asistencia, en este caso es un taller, es un conversatorio, pero en el día a día, no solo uno pierde un derecho, por así decirlo, o el trabajo, sino que también hay un montón de gente que está perdiendo laburo, lo cual empeora la cadena. Claramente, y que no va a ser fácil de recuperar, las personas que están llevando adelante una carrera, y por ejemplo vuelvo al tema de la residencia, le dicen, no, ahora no es más una residencia, es una beca, como si tuviesen que aprender a hacer el trabajo hipercomplejo que hacen, y bueno, probablemente van a empezar a irse al sector privado o a otros países. Y perder un profesional que hemos formado nosotros en nuestra patria, con nuestras instituciones públicas, es una pérdida muy, muy grande. En términos económicos, si quieren reducirlo a términos económicos. ¿Cuánto cuesta formar un profesional? Entonces darle una beca a un residente es destruir los incentivos de trabajo en estas áreas, y quizás motivarlos a que hagan tareas mucho más sencillas, ¿no? Como atender en un consultorio privado, es mucho más sencillo atender en un consultorio privado y quizás mucho más rentable que atender en un hospital, ¿no? Por el tipo de situaciones, por las complejidades. Entonces, mañana mi idea es porque vamos a estar trabajando con un montón de organizaciones sociales, de la sociedad civil en red o del foro del sector social. Perdón, Jean, que te hable hacia arriba, pero nombralos, yo los tengo acá, pero nombralos vos que los conocés más, dale, porque son varios. No olvido ninguno, sí, dale, son varios. Dale, es importante. Sociedad civil en red, la FEDEFA, que junta a las fundaciones, el foro del sector social, la red Encuentro, la RACI, la red de cooperación argentina, la red de cooperación internacional argentina, y dos más que no llegó a verlos porque GDF y Asociación está muy chiquito, no se ve. Sí. En realidad cuando lo abrimos se rompe la imagen, por eso no lo podemos. Exactamente, pero quiero decir, es una tarea coordinada en la que esperamos la participación de muchas personas, en particular personas vinculadas a organizaciones sociales,
donde acá, digo, vuelvo a lo que he logrado pensar allá a principios de este siglo, ¿no? Entre el 2000 y el 2010 puntualmente, Sí. que era, ok, los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que nos han enseñado aquí en Argentina, Diva Moreno, bueno, Elsa Moreno antes, Diva, no me acuerdo el apellido ahora, que les mando un saludo, después les compartiré el audio. Requieren que además de haber servicios centrados en las instituciones de gobierno, haya espacios amigables, y ahí fue que nosotros aquí en Matanza particularmente hemos trabajado mucho en desarrollar espacios amigables donde se promueva la participación de jóvenes y adolescentes y de otros sectores vinculados a la salud, para generar una proximidad a los distintos servicios, para poder participar en procesos de vinculación, de evaluación, de accesibilidad, de difusión de derechos, de insumos básicos, preservativos, etcétera. Y hemos trabajado bastante eso, pero claro, cuando trabajamos espacios amigables a principios de este siglo, pensábamos en lo importante que era que haya un espacio cercano y más próximo, y próximo cultural, etariamente, geográficamente, que los servicios de salud, ¿no? Y que bueno, que la verdad que estuvo muy bien, hemos logrado que esos espacios luego sean incorporados en distintos dispositivos estatales o de organizaciones sociales, que esas capacidades se desarrollen. Ahora, cuando volví a pensar esto, ahora, dije, claro, ahora tenemos que pensar el espacio como lo pensábamos al principio de esta charla, ¿no? Porque otro de los problemas que tenemos es que gran parte de la población se comunica a través de las pantallas. Mañana nos vamos a encontrar por pantallas con toda esta población, y en un texto que hemos publicado aquí en el Observatorio Social sobre las redes sociales y territorio y su apoyo al desarrollo local, ahí tuve la oportunidad de desarrollar un poco esto de la disonancia cognitiva que le pasaba a la gente cuando hablábamos de redes sociales, cuando hacíamos las entrevistas. ¿Qué es? Explica bien qué es la disonancia cognitiva. Mucha gente del otro lado puede estar escuchando y es un término más particular, ¿no? Es bastante particular, ahí lo desarrollo en el texto, pero para decirlo rápidamente, en relación al tema que veníamos hablando, cuando nosotros hablábamos con las personas para hacer las entrevistas de la investigación sobre redes sociales, le decíamos, bueno, díganos las redes sociales en las que usted participa. Y las personas, hasta que no le aclarábamos que las redes sociales no eran las de Instagram y las redes virtuales, que eran las redes en las que se encontraban con otras personas, pensaban en redes sociales. Uy, qué loco esto. Pará. Frená, me voy a hacer el fantino. Pará. Giancarlo preguntó acerca de las redes sociales, preguntando al respecto de los círculos de socialización. ¿Está bien? Exacto. Primarios, secundarios, terciarios o círculos interrelacionales. Estos son conceptos de sociología, prácticamente, o antropología. En esto te respondían por las redes sociales, que son las de seguidores. Vamos a plantearlo bien hacia el llano. Exactamente. Ya la red social como un solo concepto, que es ese. Entonces hay que distinguir las redes sociales territoriales de las redes sociales virtuales. Claro. Y lo que también vimos es que muchas de estas redes sociales territoriales, que antes se juntaban una vez por mes en un barrio, en otro barrio, que se miraban la cara, etcétera, empezaron en el club, que también fue atacado de una manera o terrible. la red de clubes, Sí. o bueno, distintos espacios donde se juntan personas con intereses comunes, que yo, por ejemplo, personas que trabajan con violencia de género, o personas que trabajan en un barrio para que tengan los papeles de las casas, o distintas redes, ¿no? Habían empezado a estar en modo virtual, digamos, y ahí está la disonancia cognitiva de la que hablaba, donde cuando uno escucha algo que no es coherente con lo que uno siente, piensa, cree y ha creado también, trata de, como no soportamos la incoherencia, trata de hacerlo coherente. Ahora, uno puede hacerlo coherente negando lo nuevo y aferrándose a lo viejo, o tratando de que lo viejo, en este caso las redes territoriales, se adapten a las redes virtuales. Pero ahí hay una pérdida que tiene que ver con esto que hablábamos, con la espacialidad, con el vínculo con el territorio. Hace mucho tiempo venimos hablando en este programa, no me deja mentir la producción que está siempre, los operadores que están ahí en la escucha atenta, primera escucha es el operador, ¿no? O sea, uno dice el oyente, el operador te tenés cerca, primera escucha, el ABC de la radio. Con María Braga
columnista que le mandamos un abrazo, de la desterritorialización a través de la pantalla. Se saca el territorio, señora, señor. Se saca que usted camine, que se encuentre con un otro, que usted vaya acá, que usted vaya allá. Esto es algo que está ocurriendo hace muchos años en todo el mundo, no hace 2, 3 años. Y lo que sí, digo, la velocidad que están teniendo estos procesos y estos procesos también de romper la disonancia cognitiva, no llevando estos nuevos conceptos a lo viejo, digamos, al territorio, decir, bueno, cómo funcionaba en el territorio, cómo funciona lo virtual, cómo lo adaptamos, sino tratando de adaptar la virtual, lo concreto, lo real territorial, a la realidad virtual, ¿no? Y esto es un problema, y es un problema que también quiero plantear mañana cuando nos encontremos a hablar con las distintas organizaciones, de la necesidad, al igual que hace 25 años, de generar espacios amigables que sirvan de interfaz con los servicios amigables, donde se promueva la participación intersectorial y juvenil, pero que además sea un tema concreto de conversación, de trabajo, de producción, el tema del espacio. Del espacio no como lugar, sino como todo lo que permite la libidinización, los vínculos afectivos, lo que Tuan, un geógrafo chino, dijo con este neologismo de filotopía, ¿no? Los afectos vinculados a Che, qué interesante todo esto, porque cuando nos metemos ahí ya tenemos que ir cerrando la columna, vamos a lo clock, seguramente unos minutitos después, pero es importante esto. Mañana vas a estar hablándolo justamente de manera online, vamos a repetir cómo es para hacer las inscripciones, es una actividad online, inscripción gratuita, martes 8 de julio, 18:30 horas, Juventudes, Salud Mental, ESI, Géneros, ¿dónde buscan directamente para meterse? En SACIA. En SACIA se pueden meter, o en el Foro del Sector Social, o en Sociedad Civil en Redes. Sí, porque vamos nombrando varios, pero todos SACIA, estaremos ahí compartiendo esto en nuestras páginas. Búsquenlo por SACIA. Giancarlo viene trabajando hace mucho tiempo y también hay otros profesionales que están, Juan Escobar, Adriana Narváez, Cecilia Merchán. Esto, Giancarlo, ya me lo pongo ahí en el chinche con el WhatsApp, viste que te permite 3, porque no me permite 10, sabés que no me olvido de nada, pero te permite fijar las conversaciones. Esto es muy importante, porque lo que está ocurriendo es un cambio muy fuerte en el mundo a través de la idea de habitar los espacios, de cómo el humano está habitando los espacios. Y no me apures, porque te digo que a mí me parece que hay un plan macabro, porque como cada vez tenemos menos espacios naturales para habitar, cada vez habitamos más virtualmente los espacios. Pero exactamente. No nos vamos a meter en ¿Cuántas esa, conversaciones que nos quedan porque pendientes? Es una película distópica en la realidad, si no. ¿Cuántas conversaciones que nos quedan pendientes? Bueno. Totalmente. Esta, la que viene, sigamos por acá, por redes, desterritorialización, palabra difícil, y el informe que venimos trabajando. Ya saben, se meten en SACIA, mañana martes 8 de julio, 18:30 horas. Cualquier cosa nos puede consultar también acá en nuestro WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, Giancarlo. Vamos directo a lo clock.